Hola, hola. Dios les bendiga de una manera especial en el día de hoy. Pueden ir ya conectándose a lo que es este conversatorio que vamos a tener con el hermano Omar Castillo. Empieza a las 5 de la tarde del día de hoy, que lo teníamos pautado. Así que yo espero que usted lo disfrute de una manera muy especial. Dios bendiga a Angie, que se está conectando en el día de hoy. Angie Abreu está ahí, que va a estar con nosotros en este conversatorio. En un momento estaremos hablando con el hermano Omar, el cual estará en esta transmisión con nosotros. Decimos a la hermana Edilí Vargas, Villar Vargas, que va a estar. Tenemos al hermano Omar, el cual es psicólogo. Es un psicólogo muy preparado, y lo más bueno que es un psicólogo cristiano, que lo conocemos de hace años. Es una persona muy preparada en el Señor. Dios te bendiga, hermano Omar, Amén, Dios de te una bendiga, manera mi muy hermano. especial. ¿Cómo te Amén, sientes? amén, salón. Todo bien, gracias al Señor. Muy feliz de estar contigo en el día de hoy, alrededor con todos estos hermanos que han estado esperando eh, eh, este momento para hablar con nosotros y tener esta oportunidad de aprender cómo manejar la ansiedad y cómo manejar esta situación que al punto de la pandemia es algo que no podemos obviar, que no podemos quitar. Podemos nosotros aprender a manejar esto, hermano Omar. Este hermano llamado Omar Castillo, como le decía, es un psicólogo clínico eh, conocido, es un psicólogo cristiano que está capacitado en terapia familiar. Aparte de que es un especialista, también es un especialista en el área cognitiva y conductual. Es un hermano que actualmente, por así mencionarlo, tiene también, está altamente activo, está llevando docencia a distintas universidades. O sea que, y es una experiencia vasta, porque es ex director de la Universidad Católica de Santo Domingo, es director en el área de la psicología en la Universidad de Santo Domingo. Es algo muy bueno que nosotros mencionemos esto debido a que este es uno de los hermanos que verdaderamente ha podido ayudar con lo que se trata en su tema, en su materia, que es la psicología. Y hoy lo tenemos aquí, vía live, una oportunidad única, hermano Mal, estar contigo, ¿eh? Qué bienaventurado Amén. estar con un hombre de Dios y un hombre preparado de esta magnitud, hermano Mal. Es una bendición de Dios. La gloria de Dios, mi hermano, todo el tiempo. Así es. Para entrar en materia en el día de hoy, ya que en un momento vamos a entrar en materia, bendecimos todo lo que se están conectando. Hay hermanos que han estado esperando este momento. Nosotros somos el Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Ministerio Jesucristo, Señor de señores, y en el día de hoy nosotros tenemos este compromiso de traer esta palabra. Para entrar en materia, nuestro hermano Mal, nosotros queremos saber exactamente de qué trata eso de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es en sí la ansiedad? Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. De verdad que para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Lamentablemente, los tiempos nos han forzado a que nos vayamos adaptando a la nueva era y a la tecnología.
Esto que estamos haciendo aquí significa que estamos evolucionando. Tal vez en 6 meses atrás este tipo de actividad se hubiese hecho en una iglesia, pero ahora las circunstancias nos forzan a que tengamos que quedarnos en nuestros hogares y que podamos inclusive congregarnos muchas veces a través de esta vía. Bien, cuando nosotros hablamos de ansiedad, lo primero que tenemos que saber es que la ansiedad es una emoción humana básica. O sea, todas las personas en algún momento de la vida van a sentir ansiedad, ya que la ansiedad es como esa emoción que nos prepara para nosotros o pelear o huir. Normalmente la ansiedad está vinculada a lo que es el futuro. ¿Cómo así? Que la ansiedad nos prepara, o sea, es esa emoción que nos indica de que debemos estar alerta con relación de algo que todavía no ha pasado y que va a pasar en algún momento. Ok. O sea, podría decir que la ansiedad es como un tipo de preocupación. Exacto, es Básicamente como, sería más o menos una preocupación. exacto, pero que está vinculado directamente con el futuro. Es como esa preocupación con algo que todavía no ha acontecido. Puede ser que acontezca, puede ser que no, pero tan solo con el hecho de tú esperar de que eso pueda pasar, ya eso basta para que te produzca ansiedad. Por ejemplo, si tú vas a tomar una prueba, es muy probable que tú sientas ansiedad y eso es normal. Ese tipo de ansiedad lo que hace es que te prepara para tú tomar el examen. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, tú vas a predicar un mensaje, tal vez ahora ya tú tienes experiencia, pero al principio es probable que cuando tú fueras a predicar un mensaje, tú sintieras un poco de ansiedad, como esa preocupación. Eso es normal. ¿Por qué? Porque esa ansiedad es la que permite que tú hagas. Yo he estado muy ansioso en algunos momentos. He estado en algunos momentos, hemos estado verdaderamente en esa situación. Yo me siento identificado algunas veces cuando vamos a predicar la palabra o que vamos a alguna actividad. Nosotros estamos preocupados de cómo saldrán las cosas, de este tipo de cosas, ese sustico, diría yo, que uno siente, Exacto, me así que le imagino, llamamos, así que le dicen, ese sustico que uno siente, eso es ansiedad, pero esa ansiedad es normal, Alex, esa ansiedad es es normal. aceptable. Ahora, cuando nosotros hablamos de una ansiedad que no es sana, de una ansiedad que ya entra dentro de un trastorno, es esa ansiedad que te incapacita, esa ansiedad que te impide ser Ok, funcional, que de eso es que vamos a hablar aquí ok, o hoy, sea que sobre este tipo básicamente, de ansiedad. Perdón, ¿me sí, decías algo? básicamente existen, o sea, existe una ansiedad, es básicamente, hermano Omar, una ansiedad que es, como usted dice, normal. Entonces hay una ansiedad que vendría siendo como un tipo de trastorno, como le dicen ustedes los psicólogos, como un trastorno, vendría siendo un trastorno de la ansiedad, me imagino, ¿no? ¿Y cuáles son las Exacto. características de este trastorno, hermano Mal? ¿Cómo serían las manifestaciones? ¿Cómo yo me daría cuenta de que yo no tengo una ansiedad normal? De que la ansiedad que yo tengo es una ansiedad que está relacionada o vinculada con esa problemática. ¿Cómo sería? O- Tenemos preguntas en un momento, vamos a estar contestando el hermano Mal, vamos a estar contestando esa pregunta, así que guárdela ahí. Hay unas cuantas preguntas que se están elaborando, Andy, pero vamos a preguntarle los principales pasos para que el hermano Mal podamos identificar de forma rápida y sencilla cuando estamos frente a un ataque de ansiedad, hermano. ok. Tu Lo hermano Mal. primero que tenemos que diferenciar es, lo primero que tenemos que diferenciar es que la ansiedad, como te decía, es un sentimiento de intranquilidad, es un sentimiento de como aprensión, eso que tú le llamabas, que tú le llamas como ese sustico, eso es como aprensión, y que es una, como yo te decía, es una emoción normal. Todo el mundo siente eso en algún momento antes de un evento que sea significativo para ti. Me doy a entender, pero ya cuando nosotros ya cuando llegamos a niveles muy elevados, afectan, entonces, o sea, que te afectan a un punto tal que tú no puedes trabajar, que tú no puedes o no rindes en el trabajo,
que tú prefieres cancelar actividades porque el malestar que tú sientes es muy significativo, entonces ahí le llamamos como un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? El primer síntoma que nosotros vamos a ver ante un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad pueden ser los miedos irreales. ¿Cómo así miedos irreales? Recuérdate que yo empecé diciendo que la ansiedad tiene que ver con una preocupación con relación al futuro. El estrés se vincula más o menos, eso será otro tema, pero el estrés se vincula con el presente y la depresión se vincula mucho con el pasado. Pero cuando nosotros nos proyectamos hacia el futuro o cuando nosotros tenemos como cierta incertidumbre con relación a lo que va a pasar o tenemos el estado de alerta muy activado porque no sabemos si, por ejemplo, yo he hablado con personas para que me puedas entender que estamos hablando normal y se despiden y automáticamente te dicen, bueno, fue un placer haberte conocido o haberlos conocido, porque no sabemos si con esto del COVID vamos a sobrevivir. O sea, esto se va como incrustando, por decirte una palabra, en la mente de las personas y le afecta de manera directa y de manera indirecta. O sea, de manera implícita está ahí y va como germinando. Entonces llega un punto donde ya los síntomas se van desarrollando, aparte de los miedos irreales y persistentes, porque no solamente que sean irreales, sino que esos miedos persisten hacia situaciones específicas, como por ejemplo, que si la muerte, que si el dinero, que si la seguridad o la estabilidad o mi integridad como persona, todo eso puede influir en que yo pueda sentir ansiedad. Eh, una preocupación excesiva, sobre las circunstancias de la vida. Para que sea un trastorno, tiene que durar mínimo, tiene que durar 6 meses para yo decir que sea un trastorno. O sea, Wow. 6 meses con estos síntomas. Síntomas de miedo, síntomas de ansiedad, la ansiedad es como la misma angustia, eh, pensamientos como por ejemplo de que no voy a salir adelante, de que no voy a poder solucionar las situaciones y esta preocupación que normalmente nos inunda es muy difícil de poderla controlar. Entonces, si tú duras 6 meses con esa ansiedad excesiva, o sea, esa preocupación excesiva, que no la puedas controlar, una inquietud, tensión muscular es como cuando tú sientes el cuerpo rígido. Algunas personas tal vez no lo podrán identificar, pero es como que sienten como a veces dicen, siento como un peso en sí. Exacto. Wow. Eh, O sea, agitación, que agitación. Otro de esto los tiene síntomas de la ansiedad es la una cantidad taquicardia. de síntomas desencadenantes. Mira, uno también de los síntomas muy importantes de la ansiedad puede ser la taquicardia. A veces las personas se ponen irritables de cualquier cosa, discuten de cualquier cosa, son como poco tolerantes. Es probable que en situaciones normales tal vez tú dejes pasar acciones de los demás que no te afecten, pero en medio de una crisis de ansiedad es probable que tú seas como menos tolerante y pueda ser que sea hasta agresivo de manera verbal, por decirte algo. Y algo muy importante, las personas cuando están muy ansiosas tienen una gran dificultad para poderse concentrar. Estos son síntomas vitales que tienen que ver con la ansiedad generalizada, por decirte algo. Wow, me llama mucho la atención, hermano Mar, que tú mientras estabas hablando mencionabas cómo la ansiedad puede imposibilitar a una persona de sus quehaceres normales, o sea, de sus quehaceres cotidianos, o sea, cómo la mente puede influir de forma tan característica, o sea, tan fuerte de que una persona pueda quedar como fuera de juego. O sea, la ansiedad es un trastorno, aparentemente, como no se lo acaba de describir, que puede afectar aún nuestro sistema circulatorio porque afecta el ritmo cardíaco Sí, y afecta bastante hasta lo muscular, o sea, que tiene una connotación muy importante, o sea, que tiene una característica
muy peculiar la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad abarca muchas dimensiones. Dentro de las dimensiones biológicas, que es lo que tú me estás mencionando, está lo que es la hiperactividad con relación al cerebro. Hay personas que cuando están muy ansiosos no pueden dormir, se acuestan y piensan y cuando vienen a darse cuenta han pasado 3, 4 horas y están pensando, a veces hasta se sienten agotados, pero a veces tienen como mucha energía, porque tienen que estar, como te decía al principio, tienen que estar alerta para, para ver cómo salgo o cómo soluciono esto que me produce la ansiedad. Dentro de la psicológica, por ejemplo, a veces puede influenciar mucho lo que son las experiencias en la niñez. Si tú vienes de una familia muy ansiosa o donde haya violencia, por decirte algo, o ya tú estás como muy condicionado a este tipo de situaciones, es probable que tú desarrolles un trastorno de ansiedad. Por eso tú ves que hay niños que son como muy ansiosos. El estrés, por ejemplo, cuando hablo de estrés me refiero al estrés ambiental, influye mucho, el estrés que te rodea. Si tú vives, por ejemplo, mira ahora, salió en la noticia de un tiroteo, una situación que hubo en el Capotillo, yo me imagino que las personas que viven en ese sector sienten mucha ansiedad. No sé si me doy a entender. Sienten ansiedad en la Claro, claro. condición donde vive. Las relaciones familiares pueden influenciar en que tú puedas ponerte ansioso. Hay muchos factores que pueden influenciar, o sea, no por los mismos factores todo el mundo puede sentir ansiedad. Es probable que yo sienta ansiedad por algo, pero tú sientas ansiedad por otra cosa totalmente diferente. Claro. Es cierto. O sea, que hay unos detonantes específicos. Vendríamos diciendo que son como factores que aproximan o aceleran los procesos de ansiedad. Oye, es algo muy interesante también. Mencionaba el hermano Mark. Quiero que nosotros, todos los que estamos escuchando esto, le prestemos mucha atención, comparta con alguien, porque esto es muy importante. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, en lugares, como decía nuestro hermano Omar, que hay violencia, que hay una situación ya en los mismos hogares, produce esta ansiedad. Hay personas, él mencionaba también, escucho que el hermano mencionaba hasta personas que estaban en su niñez, habían sido afectados, o sea, habían sido afectados. Y eso es interesante, porque algunas veces vemos a estos niños, hermano Mal, que están pasando esta situación, nosotros lo entendemos, decimos, el muchacho tiene una inquietud, tiene una inquietud como es muy fuerte en su forma de ser. Y muchas veces no entendemos realmente qué es lo que está detonando eso. Lo dejamos por desapercibido y no lo llevamos a los mismos profesionales que son en este caso ustedes los psicólogos, que están encargados de eso, de la personalidad, y están encargados, y dejamos pasar todo esto como si fuera natural, porque la gente piensa que una enfermedad solamente son el dominicano principalmente, y muchas personas piensan que la enfermedad solamente es biológica, también la mente se enferma. Y este es uno de los puntos más importantes que nosotros podemos tocar, uno de los puntos importantes. Yo le tengo una pregunta, hermano Mara, aquí entre nosotros. La ansiedad pudiera dirigir a alguien al suicidio, pudiera dirigir a alguien a cometer una locura contra su familia, contra su hogar. ¿Cómo sería característico esto? Ya que, como usted mencionaba también, muy interesante, usted mencionaba que como que eso también ocupaba el sueño, el trastorno de la ansiedad ocupaba el sueño y producía incluso que la persona no pudiera dormir. Yo imagino que una gente que no duerma tiene que tener muchas cosas de que hablar, pero no sabría decir con exactitud si este tipo de situaciones puede llevar a cometer un genocidio, un homicidio. ¿Qué usted no puede opinar, hermano, con esta? Mira, Alex, un trastorno de ansiedad o sea, un trastorno de ansiedad no tratado puede hacer que la persona tenga un deterioro cognitivo que le va a afectar en todo su sistema significativamente y gradualmente. Pero estadísticamente los trastornos que están vinculados con el suicidio son o la depresión mayor, que es una depresión severa, podemos hablar en otro momento de esto, o los trastornos límites de la personalidad. Estos son los trastornos que se vinculan con el suicidio. Hasta ahora eh, no tengo ninguna referencia estadística de que
una persona por una crisis de ansiedad o por un trastorno de ansiedad haya caído o haya llegado a una deuda económica o por situaciones han cometido suicidio, pero eso es probable que esas personas sí hayan tenido ansiedad. O sea, no es que es exento, a lo que me refiero es que a la ansiedad se le vincula tal vez otro trastorno o otra condición que es la que impulsa que una persona se suicide. Mira, los trastornos de ansiedad hay que diferenciar de lo que es ansiedad generalizada, porque veo una joven que hizo una pregunta, quiero saber sobre los ataques de ansiedad. Hay una diferencia entre los trastornos de ansiedad, que son varios trastornos de ansiedad, y la ansiedad generalizada. Los síntomas que yo hablaba ahorita son sobre el trastorno de ansiedad generalizada, pero los trastornos de ansiedad son muchos. Está, por ejemplo, la crisis de angustia o ataque de pánico, que los síntomas son parecidos a los de la ansiedad, pero son más intensos, son más fuertes. A veces pasa que tú sientes como que te va a dar un infarto, que tú respiras y te falta el aire. Por ejemplo, a veces pasa que la persona siente, o sea, estos síntomas como, o sea, son tan fuertes, son parecidos, te digo, a lo de una crisis de ansiedad, lo de la crisis de angustia, pero son tan intensos que las personas piensan que no lo van a sobrevivir. Entonces son tan desagradables estos síntomas que las personas quedan como con el temor de si me vuelve a pasar. Y muchas veces por ese temor es probable que desarrollen otra crisis de angustia, se llama así, ataque de pánico, crisis de angustia. También está el trastorno obsesivo compulsivo, que este se divide en obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos rígidos que normalmente no podemos evitar, y las compulsiones son esas acciones que tienen que hacer las personas para poder calmar la ansiedad por las obsesiones. También están las fobias específicas y sociales. La fobia social es como temor a ser evaluado en público. A veces hay personas que no quieren, que no les gusta hablar en público por temor a que si lo va a hacer mal. Las específicas, hay personas que le tienen miedo hasta una jeringuilla, hasta la sangre, por decirte algo. Eh, y así, por ejemplo, hay varios tipos de trastorno de ansiedad. No sé si a Angie quedó satisfecha con esa respuesta. Oye, Veo sí, también Omar, que, por mira, ejemplo, para seguir avanzando con el tema, en la pandemia ahora mismo tenemos una situación en la pandemia. Hay muchas personas que están sufriendo de esto, y muchos cristianos, mayormente muchos cristianos, ya adentrándonos, metiéndonos como quien dice en el ojo del huracán, en el ojo de este tema tan importante. Eh, Dios bendiga a Miguel, Dios bendiga a Edilí, que están ahí conectados, que nos siguen ahí en esta transmisión vía live con el licenciado Omar Castillo, psicólogo cristiano. Dios le bendiga de una manera especial. Le dijo que sí, la hermana Angie, que sí, que está conforme con la amén. respuesta que usted le acaba de suministrar. Entonces, hay algo importante que está pasando, y es el reto de la fe. Muchos pastores actualmente, hace un tiempo atrás hice un video, el cual lo subí a YouTube, hablaba acerca de la conspiración. Esta situación ha llevado a muchas personas a un trastorno de ansiedad, como usted lo mencionaba. Muchas personas cristianas se vean confrontadas con la fe. O sea, la fe está siendo afectada por la ansiedad, o es solamente otro patrón psicológico, o es por el cambio. ¿Qué será cuál sería exactamente el problema que nosotros podríamos enfrentar como cristianos con esta situación de la pandemia? ¿Sería ansiedad o sería otra cosa? Y hay una pregunta más que están haciendo: si los cristianos pueden sufrir trastornos de ansiedad, pueden sufrir de ansiedad. Ok, Usted mira, nos podría ayudar ahí a conocer sí, en relación claro, a vámonos por este partes. Mira, abordaje del tema. amén.
Edilí, los cristianos no estamos exentos de los trastornos o de las enfermedades por el hecho de ser cristianos. Nosotros somos seres humanos como las demás personas y somos tan vulnerables como las demás personas. De hecho, si tú te das cuenta, por ejemplo, en las redes sociales salió un video de Mili muy compungida por la muerte de su cuñado, un pastor, que le decían que cerrara la iglesia, que no saliera. Él parece que no prestó atención y al final, eso fue en los Estados Unidos, y al final se contagió del COVID y murió. O sea, un cristiano no, por el simple hecho de ser cristiano, y cuando digo por el simple hecho no es quitándole mérito, sino que esto no nos garantiza de que nosotros no estamos expuestos a las situaciones que pasan en el mundo. Nosotros, al igual que los demás, corremos riesgo. Por eso es que debemos de quedarnos en casa, por eso es que debemos de salir. Entonces, los cristianos sí sienten ansiedad, pero hay un tema con relación a los cristianos que tal vez no lo tienen las personas. Mira, hay muchas personas que actualmente no tienen como esa conciencia social. Por eso tú ves que hay videos, inclusive mira un video reciente que anda circulando, o sea, que se ha difundido con relación al metro. Abrieron el metro y no cabía una sola alma en el metro. Y no sabemos quién está contagiado, quién no Eso está. estuve viendo. Exacto. Entonces, ya tú ves cómo está la situación en el país. Eso tiene que ver mucho con la conciencia social. Entonces, eh, también, recuérdense que nosotros, por nuestra cultura y por lo que dice la Biblia, se nos ha predicado del rapto de la iglesia, del anticristo, se nos ha predicado sobre el gobierno mundial, y nosotros estamos predispuestos a eso. Estos eventos que están pasando actualmente pueden ser que sean circunstanciales, pueden ser que no, yo no lo sé. Ahora, hay personas que sí han como tomado estos eventos para decir que como el inicio del nuevo orden mundial, como el video que tú me estás hablando del pastor que habla del proyecto, creo que Blue Beam, que habla de que van a proyectar hologramas del rapto de la iglesia para confundir a los cristianos y Sí, cosas así. Entonces, esto genera en el pueblo cristiano, esto genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque también hoy vi un video que me mandó una hermana que habían personas angustiadas, donde decían, donde una persona, una señora estaba predicando y decía que el pueblo de Dios va a pasar la gran tribulación y eso generaba ansiedad. Hay cosas que son bíblicas, hay cosas que no son bíblicas. Recuérdate que yo decía al principio, la ansiedad tiene que ver con ese temor hacia el futuro, ¿verdad que sí? Y si el futuro que yo te estoy planteando, y puede ser exacto. que te lo plantee a través de la palabra, y puede ser que te hable tal vez con mucha autoridad, y cuando viene a ver ni siquiera sepa de lo que esté hablando, pero como te estoy hablando con mucha autoridad, es probable que sea convincente. Entonces, y es probable que tal vez tú seas influenciable, no sé si me doy a entender. Eso es un serio problema, hermano Mal. Eso es un serio Amén, problema porque amén. eso se ve ahora mismo mucho. La desinformación y la mala información, o sea, está afectando bastante. ¿Y cómo se dicen las cosas? Hay cosas que se dicen como verdad y son mentiras, y hay cosas que son verdad y se dicen como si fueran mentiras. O sea, es como Exacto. si fuera una parodia. Entonces la gente está ansiosa pensando en quién debo de creer o qué debo de creer. Y eso genera una presión, hermano Mar. Te lo digo yo personalmente. Yo me No, pero yo lo identifico sé. 100% Yo lo con sé esa porque, mira, postura. yo Porque en ahora sí, mismo hay una situación donde los mismos cristianos, los mismos hermanos, las mismas personas que son seguidores de Cristo, son personas que, hermano, hay un brote increíble de un sinnúmero de cosas que son hasta antibíblicas, cosas que están generando en el pueblo de Dios, básicamente una presión psicológica. Vemos exacto. personas que antes no se veían, algunas veces pastores suicidándose, vemos pastores que a los otros días en de las iglesias más conocidas de Estados Unidos se mató un pastor muy conocido en esa área de Texas, y no vamos a mencionar nombres, pero es fuerte lo que está pasando hoy en día.
sea, y vemos cristianos que la misma situación de la pandemia lo ha llevado a creer todas las cosas que dice cualquier persona desde un altar, no lo llevan a la escritura, no lo llevan a la palabra, no lo examinan, y es uno de los problemas que todo eso, hermano, que como usted decía, puede generar o ha generado en el mundo cristiano, va a mejorar. Por eso en el día de hoy lo traemos a usted, amado. ¿Cómo nosotros podemos, usted me dice, cómo nosotros podríamos, como cristianos, nosotros enfrentar esa situación? Porque toda enfermedad, o la mayoría de las enfermedades, con esta cantidad de innovaciones que hay en el mundo de la tecnología, los avances, perdón, en el mundo de la ciencia y en el mundo también cristiano, hemos avanzado bastante. ¿Cómo usted, amado, podría plantear, como usted psicólogo, qué usted nos recomendaría a nosotros, los creyentes, para que nosotros podamos enfrentar este tema de la ansiedad en medio de esta situación, en esta pandemia? Mira, como yo decía anteriormente, nosotros no estamos exentos. Y al tener tanta información de mucha gente, eso hace que uno sienta angustia, ¿verdad que sí? Porque si yo te pregunto, Ale, ¿tú te quieres morir? Tú me vas a decir que no. Nadie se quiere morir. Entonces, nosotros no estábamos preparados para una pandemia. De hecho, la última pandemia hace 100 años. He trabajado con estudiantes y hemos creado manuales con relación a intervención en crisis. Nosotros no hemos preparado tanto para los terremotos, para los desastres naturales, pero nunca nos preparamos para una pandemia porque eso era como un mito. Existe, pero no lo habíamos vivido. Era como algo remoto. Exacto. Algo remoto, algo que nadie se lo estaba esperando, hermano Mal, porque el virus apareció así de repente, nadie estaba esperando esta situación. Exacto, exacto. Entonces, mira, hay muchas personas, eso no importa que sean cristianos o no, que logran recuperarse ante una situación catastrófica, porque nosotros estamos en medio de una catástrofe actualmente. Estamos hablando de que van 300, 400 mil y pico de personas muertas en el mundo entero. Eso es una catástrofe. Hay personas que tienen la capacidad de recuperarse de manera natural, o sea, por sí mismos. Hay personas que no. Hay personas que necesitan de una ayuda. Puede ser inclusive hasta psiquiátrica, psicológica y psiquiátrica para poder regularse emocionalmente. Entonces, por ejemplo, una técnica de desahogo, de la aflicción, o sea, del dolor, poder hablar con sus pastores, hablar con los hermanos de la iglesia. Hay técnicas de respiración, técnicas de relajación, que yo les recomendaría a estas personas, si están manejando mucha ansiedad, que se aparten de lo que son las redes sociales o no necesariamente o imprescindiblemente de las redes sociales, sino de toda la información que tiene que ver con este tema que le produce ansiedad. Por ejemplo, si Instagram, por decir así, o el tema del COVID en Instagram o en cualquier red social me produce mucha ansiedad, lo más sano para mí, lo más saludable es que yo me aparte. Si ya yo conozco los protocolos de seguridad, si ya yo estoy en cuarentena, entonces el exceso de información puede contribuir a que yo me altere y a que yo me maneje en un estado de ansiedad, y que eso también me altere el sueño. Por ejemplo, ahora mismo se ha desarrollado muchos trastornos de insomnio, y es probable bueno, se pronostica que en la fase de la pospandemia van a haber muchas enfermedades mentales a nivel mundial, tanto de ansiedad, de Wow. depresión, de estrés, trastornos somatomorfos, por ejemplo, somatización, hipocondría. La hipocondría es cuando tú crees que tienes una enfermedad que no necesariamente lo tiene. Hay personas que han llamado al 911 porque sienten los síntomas del COVID sin haber sido expuestos. No sé si me doy a entender. Eso he visto. Entonces, Sí, eh, eso es cierto. He visto eso mira, bastante, hermano Mal. Eso es cierto. hay dos clases de cristianos, yo me he dado cuenta. Hay cristianos que son de mucha oración y hay cristianos que son de mucha Biblia, de mucho conocimiento, fundamento en la palabra. Hay cristianos que oran mucho,
pero no tienen un fundamento en la palabra y fácilmente cualquiera que venga y diga algo, ellos se turban porque son más dados a la oración, no son muy dados a las escuelas bíblicas, no son muy dados a, como a profundizar en la palabra de Dios. Entonces, estos cristianos fácilmente se pueden dejar influenciar. La palabra tiene respuesta para absolutamente todo. Inclusive, mira, yo cuando estaba estudiando, yo veía, por ejemplo, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 25, un salmo que lee mucho, ¿cuál es el 41? El 41, Jehová es mi pastor. Yo creo que ese. 41. El Al Salmo Salmo 23. Salmo 23, 23. 23, perdón, el Salmo 91, el Salmo 91. Hay muchos salmos que la gente, por ejemplo, lo hace suyo. Hay personas que cuando están muy ansiosos necesitan hablar con alguien. Hay otras personas que no, que simplemente van y se ponen de rodillas, hablan con Dios y se calman. O sea, buscan como esa respuesta para la ansiedad en la presencia del Señor y eso es muy saludable. Si usted va, yo le recomendaría como cristiano que vaya a la presencia de Dios. Si usted entiende que en la presencia de Dios la respuesta que tiene todavía no lo ayuda a sentirse calmado, entonces debe buscar una ayuda psicológica, porque cuando viene a ver es probable que ya usted tenga una enfermedad y necesite de la ciencia, necesite de la medicina. Algo que afecta mucho el tema de la ansiedad son Claro, los claro. Mira, que pensamientos. yo creo 100%, claro, yo creo 100% de que Dios ha puesto los médicos, ha puesto los psicólogos, los terapeutas familiares para tratar este tipo de situaciones, cosa que muchas veces el pueblo de Dios no la recibe porque algunas veces tienen una falsa fe o una super fe, diría yo. Yo entiendo que debemos de ser un poquito más humildes, porque por ejemplo, en el caso mío, yo he visto pacientes que tienen hipertensión arterial y que Dios no quiere básicamente sanarlo por ese método, sino que lo reciben y, o sea, reciben el milagro a través de este tipo de fármacos. O sea, Dios quiere enseñarnos algo a cada uno de nosotros por cada cosa que pasa en la vida. O sea, cada uno de nosotros queremos un Cristo que sana, que liberta, que restaura. Yo estoy 100% de acuerdo, siempre lo he predicado. Tenemos 15 años predicando un Cristo que sana, que liberta, que restaura. Pero también tenemos que ir a la palabra cuando había muchas mujeres viudas que estaban pasando una necesidad y Dios solamente mandó al profeta a una mujer viuda. Había muchos leprosos en aquel tiempo y Dios solamente le plació actuar en Naamán en aquel tiempo. Es decir, en otras palabras, yo lo que quiero llevar hacia la interpretación de que todo lo que Dios ha puesto alrededor tuyo es para que tú, para Él utilizarlo a tu favor. Porque Amén. muchas veces hay hermanos que se cierran y no quieren ir al médico, no quieren ir donde el psicólogo, no quieren abrirse y esto lo lleva a tener una conducta o a tomar una postura peor frente a la vida. Si usted sabe que usted tiene que beberse su losartán, usted sabe que tiene que inyectarse su insulina, hasta que Dios no le dé ese milagro, hasta que Dios no lo toque, le confirme su milagro, no se ponga a inventar. Hasta que Dios no le ponga esa fe, no se ponga a inventar. Yo creo en un Dios que sana. Yo he visto gente ser sanada a través de la oración de una manera poderosísima. He visto la mano de Dios de manera poderosa. Pero también tenemos que saber que Dios dejó a estas personas, como por ejemplo nuestro hermano Mal, que está hablando hoy en día de la ciencia y está hablando acerca de la situación que hoy en día, que de hecho, al transcurso del tiempo ha ido bajando la tasa de mortalidad por suicidio, porque hay personas que se han interesado en el caso, la han estudiado y han bajado, han ayudado personas a través de hablar. Entonces, este programa es para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros aprendamos que como cristianos, como personas en fe, nosotros tenemos fe, creemos, y tenemos la palabra, y tenemos esa palabra del Señor que Dios ha puesto para nosotros, pero tenemos que confiar y creer en ella. Aparte de eso, tenemos el hermano Mal,
que también Dios le ha permitido capacitarse en esa área, y él no se solta realmente, que nosotros tenemos o debemos al 100% adecuarnos a la palabra del Señor. Puede, hermano Mal, puede continuar. No sé si usted tendría más cosas que Sí, decir por a la ejemplo, pregunta. hay formas ¿Hay de alguna pregunta? Había hay una persona que me preguntó o preguntó por aquí. en lo que Sí, tú lees. amado, te escuchamos. Hay, Adelante. hay formas de cómo prevenir la ansiedad. Eh, una Tiene un es poco de hablar de los dificultad, problemas. parece, la señal. Perdón, ¿me escucha bien, Alex? Hablar el problema. Sí, hermano Mal, Exacto. continúe. Hablar de los problemas Ahora sí, sí. puede Adelante. ayudar a que los niveles de ansiedad disminuyan. Practicar la relajación. ¿Cómo así practicar la relajación? Usted se sienta en un lugar que le produzca paz, respira tranquilamente, trata de pensar en cosas agradables. Esto va a hacer que también los niveles de ansiedad, mientras respira pausadamente, los niveles de ansiedad disminuyan. Utilizar la respiración como un medio para evitar la tensión. Si tú sientes que los pensamientos te están abrumando mucho y que ya tú no puedes con ellos y sientes como una tensión, tú empiezas a respirar hasta que te calmes. También la alimentación, alimentarse de manera apropiada. Si tú no tienes una buena alimentación, es probable que si ya tú tienes una condición de ansiedad, los niveles de ansiedad se te disparen. Buscar grupos de apoyo. ¿Cómo así grupo de apoyo? Buscar a personas con las quien hablar, con las quien interactuar. Hay personas que me dicen, me siento preso, estoy confinado, ven la cuarentena. Yo recuerdo a alguien que me dijo, esta cuarentena está haciendo que entre en una depresión. Y yo le dije, le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo no estoy acostumbrada a estar encerrada todo el tiempo y ya me estoy deprimiendo. Y yo le pregunté, ¿estás encerrada o estás salvando tu vida? ¿Cuál de las dos? Entonces ella me dice, bueno, no lo había visto así. Entonces, en esa medida, Santo Dios. los niveles los pensamientos Gloria que a ella Dios. tenía con Sí, relación a la cuarentena cambiaron. O sea, la cuarentena no es que tú estás presa, la cuarentena es que tú estás protegiendo tu vida de morir. No sé si me doy a entender. O sea, en este momento, todas las personas que se están quedando en su casa están siendo héroes. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que tú claro, estabas claro. preparado para eso, pero lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Ahora, hay muchas personas que, como te decía anteriormente, por el tema este de la inconsciencia social, se contagian ellos Amén, así es. y van y entonces y contagian a otras personas con el virus y muchas veces, lamentablemente, a quien contagia es que pierde la vida, porque hay personas que son asintomáticas. Como dije, buscar apoyo, tratar de no pensar mucho en eso. Ahora mismo, algo que afecta mucho al pueblo de Dios es el tema del bombardeo de información, que si el COVID por un lado que te puede matar, que si por otro lado las teorías conspiratorias de que estos son la gente del nuevo orden mundial, que si por otro lado el anticristo, o sea, son tanta información que hacen que uno pierda como el norte. Mira que dice la Biblia que vaya, que inclusive hasta los elegidos como que se van no recuerdo el texto, pero que inclusive los elegidos se van a dejar confundir de tantas cosas que van a pasar en el mundo. Entonces, este es un momento de tú como cristiano estar firme, Sí. de demostrar, o sea, Libro de este es un momento Apocalipsis, para el en el libro cristiano. de Y no estoy Apocalipsis. diciendo que no es necesariamente tiene que tener ansiedad como cristiano, si la tiene está bien, Amén. puedes buscar ayuda, pero este es un momento para poner en práctica todo lo que tú has aprendido en el Evangelio. Esto es un momento para tú sentir paz, de descansar en, o sea, tener confianza en el Señor, descansar en las manos de Dios. Amén. Amén. Ahora que menciona, ahora, amén, hermano Mal, ahora que mencionas eso, me acuerda a Jesucristo en el desierto, siendo tentado por Satanás. Cuando en un momento determinado de su ministerio, antes de iniciar el ministerio, fue llevado por el desierto, o sea, fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue tentado por Satanás.
Quizá en ese momento, cuando él estaba pasando esa situación de hambre y necesidad, como estamos pasando, o sea, está pasando muchas personas a nivel mundial, porque esto es un impacto económico y ha cambiado hasta la alimentación de muchos hogares. Gente que se comían 2 plátanos, ahora se comen uno o se comen medio plátano. Entonces, y hay una situación, y eso me llama mucho la atención, que tú lo menciones, porque Jesús siempre le contestó a Satanás por la palabra. Por la palabra. Mira, por ejemplo, ahí hacen una pregunta, Amén, te voy hermano, a decir ahora, normal, dame un segundo. Sí, exacto. estoy buscando, sí, dame un segundo. Justicia, déjame ver, sus dones, miedo, muerte, enojado. Ok, por ejemplo, duda, alguien me pregunta cómo podemos activar nuestra fe. Hay muchas citas, Salmo 8, el 146, Proverbio 30, Mateo 7, Lucas 17, San Juan 20, Romanos 4, Hebreo 11, Primera de Juan 5, todas esas son citas que activan tu fe. Cuando tú sientas fe, cuando tú sientas duda, estas citas Santo bíblicas, o Dios. sea, profundizar en la palabra, las voy a volver a repetir para que la noten. Estas son citas que te ayuden a que se activen tu fe. Salmo 8, Salmo 146, Proverbio 30, San Mateo 7, del 7 al 12, San Amén. Lucas 17, 5, 6, San Juan 20, del 24 al 31, Romano 4, del 13 al 25, Hebreo 11, Primera de Juan 5, del 13 al 15. Hay muchas citas que te ayudan a que tu fe se active. Ahora, si no tienes una Biblia a mano y no puedes, tú te arrodillas y le dices, Señor, ayúdame a que mi fe no mengue, dame fe, permíteme que yo pueda creer y confiar en ti en medio de este proceso. Díceselo, Él lo sabe. Dios sabe de lo que tú estás pasando, lo que tú estás sintiendo, pero a Dios le gusta que nosotros se lo confesemos, tú se lo dices. En la medida que tú se lo vas diciendo, tú vas a ir sintiendo cómo tu ansiedad va disminuyendo y cómo tu fe va aumentando porque tú vas viendo los resultados. Santo. ¿Cómo ayudamos a las personas que manejan ansiedad porque están conviviendo con alguien que es inconsciente social? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, es que eso es difícil porque solamente concientizando a esas personas para que hablen con las personas que viven con ellos. Yo vivo, vamos un ejemplo, yo vivo con alguien que sale inconscientemente, no se protege, yo tengo que decirle, mira, es probable que tú, está bien, tú sales a la calle, es probable que si tú te contagias del COVID a ti no te pase nada, pero ¿y si me contagio yo? ¿Y si yo muero? Y está bien, si yo muero, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Pablo dijo que morir en Cristo es ganancia. Yo creo que el que muere en el Señor ahora mismo es el que venció y el que ganó, ¿verdad que sí? Sin embargo, el que se quede en el mundo, Amén. ese tiene que seguir luchando para alcanzar la salvación. Amén. Entonces, es llevar a la Amén. persona, al inconsciente, llevarlo a un grado de conciencia tal que se preocupe por las personas que viven. ¿Por qué? Porque hay personas que lamentablemente hay cosas que se salen de la mano. Cómo yo decirte a ti, mira, no sientas ansiedad por aquel que sale y llega y es probable que en una de entrada y salida te contagie del virus? eh, no, va a sentir ansiedad. Es normal que sienta ansiedad porque está siendo expuesto. Entonces, ahí lo que tendría que trabajar es la concientización de la persona que está entrando y saliendo de manera inapropiada, por decirlo algo, por decir así. Eh, hay que ser, es verdad lo que dice Rafael Antuna, hay que ser expresivo con nuestro Dios. Sí. Hay que Está decirle a buena la Dios. pregunta. Pueden seguir preguntando a los hermanos. Aquí veo uno que me dijo que quería que usted le dejara el contacto. Amén. Adelante, hermano. No, lo que decía Rafael, que sí, que es así, hay que ser expresivo con nuestro Dios, hay que decírselo, hay Amén, que hermano hablarlo, Omar. y usted verá Omar. cómo Dios va a ir eh, moviendo las cosas, cómo Dios va a ir trabajando en favor suyo.
Alex, ¿me ibas a decir algo? Alex. Amén. Sí, que te estaba diciendo que hay algunos hermanos que me están diciendo que si podías dejarle tu contacto. Y aparte de eso, hay hermanos que me están diciendo, me han dicho que cómo te contactan, que cómo se contactan contigo. Claro, yo estoy en, Yo creo que tu red social tu red social está disponible en Instagram, creo. en Instagram. En Instagram yo estoy como omar.nadin, así mismo Amén, como no te suena. escucho bien, parece que se está cortando la señal. Ok, en Instagram te lo voy a poner. Así estoy en Instagram. Amén. Aquí hay una hermana que está haciendo una pregunta. Hay una pregunta que está haciendo una hermana que se llama Wanda Martínez. Ella está preguntando, aquí está preguntando la hermana Wanda está preguntando, ¿están de acuerdo que se abran las iglesias en este momento? Eh, bueno, en lo personal, Wanda, yo en lo personal, yo no estoy de Hermano acuerdo. Mar, ¿Me escuchan? Quiero saber si me escuchan. está ahí. Escucho un poco entrecortado. Ok, bien. Wanda, Sí, te escucho, hermano Mar, te escucho. mira, Adelante, Wanda. adelante. No, Wanda, nosotros estamos ahora mismo en medio de una pandemia. Para que se quite la cuarentena tienen que pasar dos cosas o una de dos cosas. La primera es que ellos contengan el virus. Cuando yo digo contener el virus es que me digan un ejemplo, el virus solamente está ahora mismo en Punta Cana o el virus está, todas las personas están en Pedernales, en un lugar tal específico. No hay nadie más que no esté contagiado, que no esté en ese lugar. Ahí podemos decir que el virus está contagiado y que nadie más se puede contagiar o que se encuentre una cura. La primera cura, supuestamente la próxima, es para dentro de 18 meses, una posible vacuna. Hay personas que tienen el virus y son asintomáticos. Asintomático es que no van a presentar ningunos síntomas, pero es probable que esa persona vaya a su casa y haya una persona que no sea sintomática y es probable que tenga un problema, una complicación pulmonar y pierda la vida. Entonces, mientras el virus no se contenga o no encuentren una vacuna, nosotros debemos seguir con los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad son la mascarilla, los guantes, pero en las iglesias, ustedes saben que en las iglesias evangélicas las personas se conglomeran y muchas iglesias son pequeñas. Entonces, eso se puede convertir en un foco de contaminación o un foco de contagio, mejor dicho. Yo lo que sugiero que hasta que el virus no se elimine, o sea, no aparezca la vacuna, lo correcto es que las iglesias sigan dando cultos de manera virtual, esto es un tiempo que Dios ha permitido que las personas se encuentren consigo mismas, que las personas tengan una relación más íntima con Dios, que la iglesia saque de donde no tiene, muchas iglesias, para acercarse a Él. Este es el momento de avivamiento, en el momento donde el pueblo se va a acercar a Dios. Pero, claro, Amén. el país se encuentra en una situación política ahora mismo que creo que en un mes hay que ir a votar. Es un deber ir a votar. Entonces, ellos no te van a decir el mismo día de las elecciones, sal a votar cuando las personas tienen miedo. Ellos lo que van a hacer es que van a ir restableciendo por fases, que si sal, que si el metro, que si lo otro, pero hasta que yo en lo personal, preguntándome a mí, hasta que no se encuentre la vacuna o no se contenga el virus, lo más seguro es, y no solamente por ti, porque tal vez tú dirás, bueno, yo me voy con el Señor, aunque la Biblia dice que a Dios no debemos tentarlo, pero también teniendo conciencia por tu familia, por tu mamá o tu abuela si vive contigo. ¿Tú entiendes? Yo recuerdo eso pasó aquí de un joven que fue donde la novia, él salió de su casa para donde la novia, el papá le dijo que no fuera, pero él dijo, no, yo voy a estar donde mi novia, duró una semana en casa de la novia
y cuando salió de la casa de la novia fue que volvió donde su papá, llevó el virus y el papá murió. Cuando fueron a, cuando le hicieron la evaluación, la prueba, él salió positivo. Cuando le hicieron la prueba a la novia no estaba positiva, lo cuestionaron y él dijo, bueno, yo me paré en una bomba echar gasolina. Cuando fueron a la bomba, el bombero que le echó la gasolina estaba en intensivo por el COVID. Mira qué simple. Hay personas que, por ejemplo, yo llego a tu casa, Dios me guarde y me libre, yo estoy contagiado, tú me recibes de mil amores porque somos hermanos en Cristo o porque somos familia, yo no sé que estoy contagiado, yo voy y te contagio y es probable que pierda un familiar tuyo necesariamente. Yo he escuchado casos de que una señora fue a una casa a trabajar y a todos los miembros de esa casa contagió con el virus y la señora después murió. Entonces, ahora esto no es un juego, en verdad esto es algo muy serio. Y hay personas que van a tener, hay personas, no, en los Estados Unidos, imagínate, en los Estados Unidos los aeropuertos nunca se cerraron, pero en Suiza creo que tampoco nunca cerraron. Ellos dijeron, bueno, cuando la mitad de la población esté contagiada, ya el virus ya no va a ser una pandemia. Pero en lo personal, yo considero que las iglesias, mientras estemos en esta vulnerabilidad, porque en las iglesias hay muchos ancianos y los ancianos son los más vulnerables. Claro, claro, Entonces, yo me pongo a exacto, pensar, imagínate que yo lleve el virus a mi iglesia y fallezcan varios ancianos, ¿cómo me voy a sentir yo? exactamente, es así, hermano Mal. Creo que muy También. acertada su respuesta, muy acertada su respuesta, verdaderamente. El hermano Rafael dice que muy lógica tu información. Dice la hermana Wanda que los Estados Unidos ya están por reabrir. Bueno, yo creo que, al igual que el hermano Mal, creo que es una medida un poco ostentosa el abrir de forma así, tan brusca, sabiendo que hay una gran ola, mucha cantidad de personas que están infectadas con el COVID. Ahora ya lo que se habla es de la covidiaridad. Ya como que tendríamos que aprender a convivir con esta situación, lo cual no creo que sería muy factible porque en el caso que mencionaba el hermano Mal, el tiempo de la pandemia, que hace 100 años hubo una pandemia que fue conocida, una de las pandemias más atroces, en el año 1919, que fue la pandemia de la gripe española. En ese tiempo Exacto. murieron más de 50 millones de personas. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas en comparación a la población mundial, se fueron muchas personas, hermano. En ese tiempo no había una densidad demográfica sobre el país o sobre el mundo como ahora, pero ahora tenemos una población de 7.000 millones de personas, o sea, y ya casi vamos en 1 millón. El asunto es lo que dice, tomar en cabalidad las cosas que nosotros tenemos que hacer, que cuidarnos, tratar de vivir, estar y confiar en el Señor. Es como dice el hermano Mal, este es el momento de confiar más en Dios, de agarrarnos de la palabra del Señor, de creerle más a Dios. De hecho, hay personas que antes no utilizaban los medios para predicar y lo están utilizando. O sea, hay pastores que han tenido un mayor alcance a través de las redes sociales, a través de un sinnúmero de plataformas sociales que se están utilizando para llegar a la palabra de Dios. Y esto ha ayudado mucho, ¿sabes? Porque cuando tú una persona que te habla del Señor, que te explica la palabra, que te habla de Jesucristo, ahora mismo hay personas ahí que están viendo este programa o que están viendo este enlace y hay personas ahí que no son cristianas, están escuchando esto, antes no lo escuchaban, tenían una iglesia frente a su casa, pero que ahora tú vas en Facebook y vas buscando y de repente encuentras esta palabra de aliento y esta palabra de restauración y de vida. Por eso, en el día de hoy, nosotros queremos exhortar, ya que estamos casi concluyendo este momento de hablar con el hermano Omar, que hemos estado. No sé si él siente o quiere decir algo más. Nosotros vamos a estar orando
por usted, vamos a estar orando por su casa ahora mismo. Así que si usted pensaba que esto se iba a acabar aquí, nosotros vamos a orar, el hermano Mal, vamos a hacer una oración poderosa, una oración de poder, de bendición. Bendecimos a Wanda Martínez, la esposa de nuestro hermano Manuel. Bendecimos a la hermana Adriana que está ahí, al hermano Rafael que no se ha desconectado, a la hermana Edilí, que están ahí, amados, y vamos a orar al Señor. Nosotros creemos que Dios tiene el poder de hacer cosas grandes, amados. Nosotros Amén. sabemos 100% de que Dios puede obrar. Entonces, en este momento que nosotros hemos estado pasando, si usted quiere que haya una segunda parte del tema de la ansiedad, le están pidiendo el número de contacto. En un momento, el hermano Mal se lo va a suministrar o nos va a dar la autorización para suministrarlo. Así que, amado, no se preocupe, tranquilo. En el nombre del Señor, él tiene su consultorio, él da amén. Gloria a Dios. El hermano Mal le dio su número de contacto. Él tiene su consultorio, él da consulta, es un hermano bendecido por Dios, un hombre que nosotros confiamos 100%, 100% en lo que Dios ha depositado en su mano. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano Mal. Si tiene algo más que decir. Amén. No, cualquier pregunta que tengan yo la respondo. Yo creo que con la información que dimos fue muy precisa, muy clara con relación a esto. Yo le decía, ahora mismo es probable que personas tengan hasta con crisis existenciales, que dudan hasta de su relación con Dios. Todo es por el tema de la cuarentena, por el tema de la angustia que genera la incertidumbre y el estado de alerta de si me voy a contagiar, si me voy a morir, si... Entonces, esto es normal. Lo que sí debemos es manejarlo y no permitir que llegue a niveles tan altos que entonces se vuelvan un trastorno, a un punto tal que entonces yo sea infuncional y tengan entonces que llamar al 911. Amén, amén. Eso es así. Vamos en el nombre del Señor a cerrar este programa con broche de oro y vamos a orar al Señor de una manera especial. Ha sido de gran bendición este mover de traer al hermano Mar a nuestra página ministerial. Puede contactarnos en YouTube también, estamos en YouTube, ahí están los videos con el nombre de la página, Ministerio Jesucristo, Señor de Señores. Nosotros vamos a seguir trayendo personas como el hermano Mar, que van a estar hablando de distintos temas, distintos profesionales en distintas áreas. Así que no pierden el enlace. Vamos a tratar de documentarnos porque la Biblia dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces es necesario realmente el conocimiento, es necesario que recibamos intervenciones de personas que Dios ha colocado dentro del pueblo de Dios y de que se le dé ese valor, que verdaderamente tienen dentro de la iglesia. Son personas que han sido educadas, personas que entendemos que Dios ha colocado para servir. Así que vamos a orar, bendecimos a nuestro hermano Omar Castillo, ahí en lo que está. Vamos a orar por Omar Castillo, vamos a orar por toda su casa, por su familia. Vamos a orar por todo el que está conectado, el que no se conectó. A su nombre sea la gloria. Dios bendiga a la hermana Wanda, Dios bendiga al hermano Evangelista Sánchez, el hermano Evangelista Sánchez de Colombia, Dios lo bendiga de una manera especial. A mi tía Álida, Dios la bendiga de una manera especial. Amado, siga conectándose con nosotros. Vamos a traer de nuevo a nuestro hermano Omar. Usted me puede comunicar qué tema le gustaría que tratáramos. Si el hermano Omar está disponible para que trate estos temas en base a la palabra de Dios y podamos ser cada día mejores cristianos y mejores personas para un día nosotros poder partir con el Señor y estar en su presencia, amado, que es lo más importante que nosotros tenemos. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Cierre sus ojos ahí, si usted es cristiano, cierre sus ojos y vamos a clamar al Señor de una manera especial. Gracias, Señor. Gracias Yo por tu siento que Dios va a misericordia. obrar de una manera poderosa.
que se va a Mi ir alma alaba todo y bendice tu espíritu, grandeza, toda Señor. malicia del Aleluya. enemigo. Nosotros sabemos también que hay una Gracias, influencia Señor. demoníaca que se aprovecha de esta Gracias, situación. Espíritu Santo de Aleluya, Dios. Aleluya. aleluya. Las redes sociales ahora mismo están cargadas de la gloria de Dios. Las redes sociales ahora mismo Santo hay una eres, unción Señor. especial que está corriendo, Santo hay eres, una unción Padre. especial que Aleluya. está Alabanza al tocando, hay Cordero una de unción Dios. especial que Aleluya. va a empezar a romper cadenas en el Gracias, nombre de Señor, por tu Jesús. En el misericordia. nombre de Jesús, ahora, Gracias, espíritu, Señor. ahora en el Aleluya. nombre de Jesús, todo Gracias, espíritu de Señor. malicia, toda malicia del Gracias, enemigo, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret se va. Ahora mismo la unción está corriendo, hermano Mal, siento una unción Gracias, Señor. especial, siento el Gracias, respaldo de Espíritu Dios Santo obrando de de una Dios. manera alto. Aleluya. Hay personas en el nombre de Jesús que están recibiendo consolación, que Gracias, están Señor. recibiendo fortaleza. Gracias, Espíritu Ahora, Santo hermano de Mal, Dios. lo especial está Aleluya. pasando, gloria a Dios. Yo siento su presencia de gran manera. Dios está Gracias, Señor. obrando. Aleluya, 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 Gracias, aleluya. Hay Espíritu algo Santo de poderoso que Dios. se mueve, hay Mi algo alma especial alaba que tu se mueve grandeza, Señor. cuando el pueblo de Aleluya. Dios clama, cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios, Gracias, aleluya, está Señor. en su presencia. No hay demonio, Gracias, no hay Señor. Aleluya. principado, no hay potestad, Gracias, no hay nadie Espíritu que pueda Santo. soportar la gloria de Dios. Cuando la Gracias, presencia de Señor. Dios entra Aleluya. a un lugar, cambia todo, cambia Gracias, todo, Señor. cambia todo. El enemigo puede oponerse, puede haber guerra, el Gracias, enemigo se Señor. opone, pero la bendición de Jehová es Gracias, la que Espíritu enriquece Santo. y trae Gracias, bendición Señor. con él y no Aleluya. trae tristeza. En el Gracias, nombre Señor. de Jesús de En Nazaret, el en nombre este de día yo quiero que Jesús ahí de donde tú estás, Nazaret. levante Gracias, tus manos Espíritu y le diga, Santo de Señor, Dios. en el nombre de Mi Jesús, alma te gracias. alaba. Padre, Mi gracias. alma bendice Presentamos tu a tu siervo grandeza, Omar Señor. Castillo, Aleluya. Señor. Gracias, Toma el Señor. dominio y el control, Gracias, Señor. bendice su Gracias, vida, Señor. bendice su Gracias, casa, Espíritu bendice su Santo de Dios. familia, y en Aleluya. el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret, Dios Señor. mío, Aleluya. todo Gracias, aquello que Señor. tú has prometido sobre él, Gracias, sea, Espíritu Padre, Santo de Dios. en el nombre de Jesús de Gracias, Nazaret, Señor. por el Aleluya. poder de la palabra, En el nombre de Jesús. declaramos la unción, el poder, la Gracias, gloria, Señor. la Aleluya. dosa de Dios. Padre, en el Declaramos nombre que de la Jesús, gloria del quita toda ansiedad Señor, de tu pueblo. aleluya, se lleva En el toda nombre de ansiedad, Jesús, se lleva toda ministra ansiedad, seguridad a tu aleluya. pueblo, Dios Yo mío. siento que Dios Ministrale está paz. obrando, siento que Dios Declaramos está paz rompiendo en el pueblo cadenas. del Señor. Prepárese, hermano, prepárese, Declaramos paz amigo, en el porque pueblo del Jesús está Señor. pasando por tu casa, Jesús está pasando por tu vida. Declaramos paz en el pueblo de Dios. Aleluya. La Ahora, gloria de Dios ahora, en el nombre está de Jesús aquí, de por el Nazaret, poder de la por el palabra, poder de tu aleluya. La palabra, unción Espíritu de Dios Santo de restaura, que Dios. vivifica, Aleluya. está Oh aquí, Santo, en gracias, el Señor. nombre poderoso Gracias, Señor, en el de nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Aumenta la fe de Señor. tu Gracias, pueblo, Señor. Señor. Aumenta la fe de Gracias, tu pueblo, Señor. Dios mío. En el nombre Trata con ellos, poderoso ministra al de Espíritu Cristo Santo de Dios. Jesús. En el En nombre de el nombre Jesús de poderoso de Nazaret. Cristo Jesús. Gracias, En el Señor. nombre poderoso Aleluya. de Cristo Jesús. En el nombre Dios de está Jesús de tocando, Nazaret. hermano Mar, Dios está Gracias, tocando Señor. de una manera especial esta palabra que hemos hablado. Aleluya. Se queda en el corazón de alguien. Dios está marcando a alguien, hermano Mar. Algo Gracias, poderoso Señor. está pasando. Gracias, Aleluya. Señor. Yo lo estoy Aleluya. Alabanza. creyendo. Algo poderoso está pasando. Algo Gracias, poderoso está Espíritu pasando, Santo de hermano Mar. Dios. Algo poderoso, Gracias, Señor. hermano, se está Aleluya. desatando sobre las Gracias, redes. Su Señor. nombre sea la gloria. El Gracias, poder de la Espíritu palabra. Hay Santo de gente que Dios. se activan. Hay gloria al Señor. Hay gente que Gracias, se Señor. activan. Los Aleluya. profetas se activan. Los ministros se En el activan. nombre de Jesús de Aleluya. Las Nazaret. opresiones se En van. el nombre Aleluya. de Jesús Las de cargas Nazaret. emocionales Aleluya. se van por el poder de la En el palabra de nombre de Dios. Jesús de En el Nazaret, por nombre el de poder Jesús. de la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor. Aleluya. Dios Gracias, le Señor. bendiga de una manera especial y Dios le guarde a todos los que han sido partícipes. Comparta, síganos en las redes sociales, sigue el hermano Omar Nadine, que tiene su página en Instagram, lo puede buscar en Facebook y él dio su número telefónico también. No se olvide de orar por este hombre de Dios, que es un hombre del Señor, que está, hermano, 24/7. Este hombre yo le he llamado a la 1 de la mañana y ha estado ahí. Varón, aquí estamos, gloria a Dios, que es un gran amigo. Amén. Dios bendiga tu ministerio, mi hermano. Ensanche tu territorio. Lo consideramos así. En el nombre de Jesús, que Dios ensanche tu Amén. territorio, varón. Que aumente la gracia que ha puesto en ti, varón. Verdaderamente que tú eres un hombre de Dios. Hay que testificarlo para la gloria y la honra de Dios. Te bendigo grandemente y bendigo todo lo que haces para el Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Después seguiremos hablando, hermano. Shalom, Ubraja.